Muy buenos días, hermanos. Los saludamos en esta mañana, esperando se encuentren bien. Y hoy recordamos la palabra del Salmo 24, que dice que mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y qué mejor manera en esta mañana que es recordando la palabra y escuchando la palabra. Vamos a recibir el mensaje de Dios en este momento. Y con ustedes, nuestra pastora Noeli. Hermanos, muy buenos días. El Señor les bendiga muchísimo en este día. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder levantarnos, alabar y bendecir su nombre. Y les saludamos con mucho cariño. Hoy quiero compartir con ustedes un sermón sobre los fieles. Y quiero usar el Salmo 101, 6, que dice de la siguiente manera: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá, dice el Señor. En este tiempo, las personas han mostrado su fidelidad a Dios. Lo han mostrado a través de su perseverancia, a través de su testimonio, de su constancia, de su colaboración, de su disposición al Señor, de muchas maneras. Y por eso quise hacer este sermón, para honrar a aquellos hombres y mujeres que durante todos estos 3 meses ya que estamos enfrentando esta situación tan difícil en nuestro país y en el mundo entero, quise honrarlos hablando de la fidelidad, porque lo he visto en este tiempo. Y es que hoy ha quedado demostrado verdaderamente quién es fiel al Señor. Y esto es algo muy agradable delante de los ojos de Dios. Les quiero compartir un par de cosas sobre la fidelidad. La primera que les comparto es que las personas fieles son elegidas por Dios para grandes obras. Y es que Dios elige a personas fieles para cumplir sus planes en la obra de Él. Les quiero compartir un par de ejemplos de gente muy fiel en la palabra. El primero que les comparto es a Moisés. Moisés fue elegido por Dios para ser el libertador del pueblo de Israel. Y es que la Biblia dice en el libro de Números, dice de la siguiente manera: no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, dice la palabra del Señor. Y es que la Biblia nos enseña en el libro de Éxodo que el pueblo de Israel se multiplicó en gran manera. Los hebreos se habían multiplicado dentro del reino de los egipcios, y el faraón quiso exterminarlos para que no se multiplicaran más. Entonces faraón dio la orden a las parteras y les dijo: cuando ustedes atiendan un parto y miren que es un varón, mátenlo; si es una niña, déjenlo vivir. Y en aquel tiempo nació Moisés. Nació aquel hombre a quien Dios había elegido para una gran obra, ser el libertador de Israel. Pero Dios, en su amor y su misericordia, le preservó la vida, porque cuando fue puesto en una canasta en el río Nilo, la hija del faraón lo quiso tomar y criarlo en la casa de ella. Y así fue preservada la vida de Moisés. Y años más tarde, Dios le llamó, Dios lo capacitó y lo envió para liberar al pueblo. Y este hombre fue aquel hombre tan reconocido en la palabra, que fue llamado el caudillo de Israel, el libertador de Israel. Un hombre capaz de tomar a un pueblo que estaba esclavo, sacarlo de la esclavitud, enfrentando al faraón y toda la oposición, y llevarlo camino en el desierto para poder introducirlo en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque fue un hombre fiel, porque Dios tenía una obra maravillosa con él. Y es que
Así lo ha hecho Dios con todas las personas fieles. Muchas veces el diablo quiere matar, quiere destruir a aquellos hombres y mujeres que tienen obras maravillosas para ejecutar dentro del reino de Dios. Pero Dios al final cumplirá sus planes y sus propósitos como lo hizo con Moisés. También les comparto que otro hombre que fue elegido por el Señor para hacer una gran obra, porque fue fiel, fue Pablo. La Biblia dice, en el libro de Timoteo, dice la palabra de la siguiente manera: doy gracias a Dios, dice la palabra, a Cristo nuestro Señor, que me tuvo por fiel, dice el apóstol Pablo, poniéndome en el ministerio. Y es que, iglesia, este hombre fue un hombre que antes de ser cristiano, antes de ser llamado por Dios para ser un apóstol, fue un perseguidor de la iglesia. La palabra nos enseña en el libro de Hechos que este hombre entraba en las casas de los cristianos, los arrestaba, y también dice la palabra que los arrastraba, porque los ataban y los arrastraban y los metían en la cárcel a los cristianos, porque él fue un perseguidor de la iglesia. Y es que, hermanos, esto también nos deja en evidencia que la gente que Dios elige no necesariamente tiene que ser gente tan buena, pero Dios, cuando los elige, hace que estas personas vengan a sus pies, se conviertan y se transforme su vida para una obra maravillosa en Él, porque Dios sabe que estas personas son capaces de ser fieles y servirle al Señor con todo su corazón. Este hombre fue un perseguidor de iglesia, pero llegó a ser un plantador de iglesia, porque la Biblia nos habla en el libro de Hechos que este hombre llegó a establecer muchas iglesias. Tenemos las cartas del apóstol Pablo, donde él se dirige a las iglesias que él levantó. También la palabra nos deja claro que él fue un misionero y que sus viajes fueron muy extensos, pero lo hizo porque era un hombre fiel a su llamado. Dios tiene planes para nosotros y planes maravillosos. Cuando Dios mira en nosotros un corazón fiel, un corazón capaz de servirle a Él, Dios nos elige para grandes planes. Cuando Dios decidió que yo le iba a servir al Señor, mi condición no era la mejor. Dios me llamó viniendo de un hogar desintegrado, un hogar donde la violencia intrafamiliar era algo de todos los días, donde había extrema pobreza, donde había mucho desorden, pero a Dios le plació escogerme, y Dios un día dijo: esta me servirá. Y yo no imaginaba los planes que Dios tenía para mi vida. Quizás usted que me está escuchando no tienes idea de lo que Dios quiere hacer contigo. Si Dios te está llamando en este tiempo, porque sé que Dios está llamando personas, Dios te está llamando porque quiere hacer una obra maravillosa contigo y no te imaginas los planes que Dios tiene para tu vida. Por eso, si Dios te está llamando, ven y obedece al llamado del Señor. Y tú que estás en el ministerio, sé fiel al Señor. La palabra dice en el libro de Jeremías, dice el Señor: porque yo sé, dice el Señor, los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo que Dios quiere hacer con la gente fiel es algo maravilloso. Dios quiere usar a la gente fiel para cumplir su obra de su reino aquí en la tierra. La otra cosa que quiero compartirles es que las personas fieles mantienen su integridad bajo cualquier circunstancia. Y esto es hermoso. La fidelidad se prueba en la adversidad. La fidelidad se prueba en los momentos difíciles. Es ahí donde Dios se da cuenta de que usted y yo somos fieles. Hay un ejemplo que a mí personalmente me encanta, y es el ejemplo de Daniel. Dice Daniel 6:4,
mas no podían hallar en él ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en este hombre, dice la palabra del Señor. Y es que él es un ejemplo de fidelidad en la adversidad, porque en aquel entonces dice que se reunieron los sátrapas y planearon un edicto contra él, hicieron que el rey firmara que cualquier hombre en el plazo de 30 días que se arrodillara a otro Dios sería echado en el foso de los leones. Engañaron al rey y el rey selló con su anillo este edicto. Y dice la historia que Daniel fue echado en el foso de los leones, pese a que el rey intentó no hacerlo porque amaba a Daniel. Dice que el edicto ya estaba establecido y Daniel fue echado en el foso de los leones. Y esto muestra su fidelidad, porque aun cuando se dio este edicto, este hombre mantuvo su fidelidad a Dios, orando 3 veces al día, entrando en su habitación, buscando y adorando a Dios y dando gracias, como solía hacerlo siempre. Pero este hombre mantuvo su fidelidad pese al edicto y pese a que su vida estaba en peligro. La Biblia nos enseña también que Dios cerró la boca de los leones por amor a este hombre fiel. Y es que, hermanos, seremos probados en la adversidad, seremos probados en la dificultad. Habrá momentos donde corramos peligro, donde nos veamos, como diríamos popularmente, en aprietos, donde de verdad vamos a sufrir. Pero también es hermoso mirar la fidelidad de Dios, porque Dios en medio de nuestra adversidad también muestra su fidelidad para con su pueblo. Y Dios así lo hizo. Dios mantuvo su fidelidad para con este hombre que fue fiel delante de Dios pese a la adversidad. Hermanos, Dios va a poner a prueba nuestra fidelidad. Van a haber muchos momentos donde nuestra fidelidad será pesada. Que nosotros seamos hallados fieles y no falsos. Hay una historia también en el libro de Daniel de un rey llamado Belsasar. La Biblia dice que este rey hizo un gran banquete y cuando invitó a 1000 príncipes, dice la historia en el capítulo 5 de Daniel, para hacer un gran banquete y una gran fiesta. Cuando empezaron a embriagarse, este rey toma la decisión de mandar a traer todos los vasos y utensilios de oro de la casa de Dios para tomar vino, él, los príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Esto fue muy desagradable delante de Dios. Y después de esto, empezaron a adorar a dioses falsos, dice la historia. Y de pronto, estando en esa fiesta, en ese gran banquete, el rey Belsasar, la Biblia dice que apareció una mano y empezó esta mano a escribir en la pared. Y esta mano escribió una escritura que decía de la siguiente manera: Mene, mene, tekel uparsin. Y cuando el rey miró a esa mano escribir esto en la pared, el rey se frustró, se asustó muchísimo. Entonces comenzaron a llamar a todos los astrólogos, los sabios del reino, y fue traído Daniel. Y Daniel fue aquel hombre de Dios que había sido fiel anteriormente en el reino. Y la Biblia dice que Daniel interpretó la visión que tuvo el rey Belsasar. Y cuando Daniel interpreta la visión del rey, la Biblia dice que comienza a decirle la interpretación y le dice: Mene, mene, significa con todo Dios tu reino, y le ha puesto fin. Tekel significa has sido pesado en balanza y fuiste hallado falso. Uparsin, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y es que ese día fue pesado en balanza el rey Belsasar y fue hallado falso.
Hermanos amados, Dios va a pesar nuestra fidelidad y vamos a ser puestos en balanza y vamos a ser pesados, y ahí Dios se dará cuenta quién es falso y quién es fiel. Porque saben, hermanos, he visto a una gran cantidad de personas ser fieles, pero también hay personas que no han sido fieles. Hay personas que no han permanecido fieles en este tiempo, y esto es lamentable. Por eso yo te invito para que seas fiel al Señor. Recuerda, dice el Señor que sus ojos ha puesto sobre los fieles de la tierra. Si el Señor ha puesto sus ojos en nosotros, es porque somos agradables delante de Él. Seamos fieles, que nuestro Señor nos pese a nosotros en balanza y que nosotros podamos ser hallados fieles dentro de su reino y dentro de su casa, y no infieles como lo fue el rey Belsasar. Mantengamos nuestra fidelidad. Dice la palabra del Señor en el libro de Tito, no defraudando, sino mostrándose fiel en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Cuando usted y yo somos fieles, hermanos, adornamos el reino de Dios aquí en la tierra. Quisiera concluir esta palabra en esta mañana tan hermosa, diciéndoles, hermanos, que la fidelidad es recompensada por Dios. Hermanos, seremos recompensados aquí en la tierra muchas veces. Dios nos va a premiar con bendiciones y cosas. Pero lo más hermoso es que un día, hermanos, seremos recompensados en el reino de los cielos. Nuestra fidelidad será recompensada en el cielo. La palabra del Señor nos dice en el libro de Mateo 25:23 que Dios nos dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Qué hermoso es, hermanos, saber que mañana los que hemos sido fiel vamos a escuchar a esa voz que nos dirá, bien, bien hecho, siervo fiel. Aun cuando te di poco que hacer, cuando te di lo mínimo para hacer, fuiste fiel. Entra, pasa al gozo de tu Señor. Y hermanos, hay algo más. La fidelidad nuestra será honrada por Dios. Y es que la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Y el Señor dice, y yo te daré la corona de vida. Porque va a ser más que recompensa, va a ser una honra cuando nuestro Dios nos dé a nosotros la corona de la vida eterna, por la fidelidad que nosotros hayamos mostrado hacia el Señor, hacia nuestra casa, la iglesia, su reino, a la obra que Él nos ha encomendado que hagamos. Yo quiero hacer una oración y quiero bendecir a aquellos hombres fieles que están en el reino del Señor militando y que han estado conmigo durante todos estos 3 meses, trabajándose, esforzándose y dando lo mejor. Pero también quiero orar por aquellos hombres y mujeres que vendrán para servir al Señor en nuestra casa y harán una obra maravillosa delante del Señor. Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana quiero darte gracias por cada hombre y mujer fiel, Señor, que tú me has permitido tener, que me has permitido, Señor, conocer, que están trabajando conmigo hombro a hombro en el reino, que han dado lo mejor de ellos, Señor. Yo los quiero bendecir a distancia, a cada líder de red,
a cada persona servidora en cualquier área de nuestra iglesia. Y bendigo, Señor, a aquellos hombres y mujeres que vendrán, aquellos a quienes Dios tú estás llamando para que te sirvan con fidelidad. Y declaro que sus vidas serán prósperas y bendecidas en la obra que hagan para tu reino en este lugar. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hermanos amados, buenos días, que el Señor les bendiga y muchas gracias.